49 segundos en la general. Bueno, y si fuera líder, y si ganara la etapa. Le queda el último giro, la última curva. Más de 6 horas encima de la bicicleta, pero seguro que valen la pena para esto. Victoria para Carlos Sastre. Ahí cruza en este momento. Algunos sueñan con tocar el cielo, otros simplemente pedalean hacia él. Desde las cuestas imposibles del Alpe d'Huez hasta el podio más alto de París, Carlos Sastre no solo ganó el Tour de Francia 2008, ganó algo mucho más grande: la batalla contra la duda, contra el miedo y la derrota. Estas son las imágenes. Llegaba pasadas las 12 del mediodía, maillot amarillo en mano, camiseta blanca, T1 del aeropuerto de Madrid-Barajas, el ganador del Tour de Francia 2008. Voy a un traumatólogo de medicina deportiva y me dice: olvídate de montar esa estrellita. Evidentemente, antes de poder ganar algo, has tenido que perder muchas veces. Cuéntanos, ¿qué se te viene a la cabeza cuando ves estas fotos, cuando recuerdas este momento? Para mí, como te he dicho, fue hacer realidad un sueño. Para mí, lo más importante aquel día posiblemente sea el haber compartido ese momento con mis 2 hijos. Quiero empezar conociendo a Carlos en sus inicios, ¿no? Carlos niño, en Ávila, cómo fue tu infancia, cómo te criaste y si soñabas con ser deportista de élite, ciclista. Cuéntanos un poquito cómo fue esa primera etapa de ti. Bueno, mis padres son de aquí de Ávila. Yo nací en Madrid y hasta los 18 años viví en Madrid. Entonces, sí que siempre he dicho que yo he nacido en Madrid, pero mi vida deportiva siempre está unida a Ávila y a Castilla y León, porque siempre he representado o he defendido los colores de Ávila y de Castilla y León. Pero hasta los 18 años, a nivel académico, sí que me formé allí. Tuve la suerte y Ávila para mí, o en este caso el Barraco, lo guardo siempre con un recuerdo, yo creo que mágico, porque al final es donde pasaba los mejores momentos, las vacaciones, fiestas y sobre todo aquellas primeras pedaladas, pues tuve la suerte de darlas en el Barraco, ¿no? Entonces, mi padre intentó ser ciclista profesional en los años 60, más o menos. En aquella época ser ciclista era algo complicado y tenías que sacrificar muchas cosas. Económicamente no era sencillo ganarse la vida siendo deportista de alto nivel. Y bueno, pues él al final decidió irse a Madrid a encontrar un futuro, empezó allí, creó su propia empresa y tal. Y a partir de allí, volvió otra vez al Barraco y creó una escuela de ciclismo Ángel Arroyo, que luego a posteriori fue la Fundación Víctor Sastre. Entonces, los inicios de aquella peña ciclista, pues se juntaban todos los fines de semana un grupo de amigos a tomarse el refresco y el bocata en el Alto de la Paramera o en el Alto de la Moral, y a partir de aquello, fueron muchos chavalillos ya más pequeños que veían a sus padres, a sus tíos montar en bicicleta y que, que se empezaron a animar, ¿no? Y se creó la escuela de ciclismo. Entonces, de una manera casi mágica o súper rápida, porque en aquel momento es cierto que las actividades deportivas que había para chavalillos pasaban por fútbol y poco más. Y no sé ni siquiera si habría escuelas tampoco de fútbol en aquel momento. El caso es que se crearon las primeras escuelas de ciclismo y ahí tuvimos la suerte de entrar unos pocos. Entonces yo recuerdo con 12, 13 añitos que mi sueño estaba en ganar el Tour de Francia. O sea, ya con 12 años tenías el sueño de llegar a ganar el Tour de Francia, ¿no? Eso es. Entonces, para mí era, yo recuerdo en aquella época la Vuelta a España se hacía en el mes de abril. Y yo quería salir corriendo en el colegio. De hecho, salía corriendo con la mochila o con la carretera que llevarse para llegar a ver los últimos 5 kilómetros o los últimos minutos de la Vuelta a España de cada etapa, ¿no? Y soñaba con ser ciclista profesional. Claro. Entonces, la cosa ya te veía desde niño, ¿no? O sea, era una cosa que tenías clara que tú soñabas con hacer. Sí, yo de pequeño además yo tuve la suerte de hacer todo tipo de deportes. De hecho, con 8 añitos yo no competía en atletismo, pero me llevaron a hacer una serie de pruebas y tal
y en velocidad, no me acuerdo si eran exactamente bien 80 metros o 100 metros, lo que había para mi edad, ganaba niños con 10 años. O sea, las contradicciones un poco que tiene la genética o la vida, ¿no? O sea, soy rápido por naturaleza, pero todos los deportes que he hecho, el deporte con el que me da la vida es un deporte de resistencia, ¿no? Y cuanto más extremo era, mejor me iba a mí. O sea que soy un poco más over que en periodo, ¿no? Y bueno, pues ¿sabes? Es algo curioso bueno, pues que yo lo he conocido, o sea, bueno, a que yo lo conocí, no, pero luego me hicieron un test genético y sabía esa particularidad, ¿no? Que en mi corazón, pues yo creo que hay un 3% de la población que tenemos esas características, ese ingrediente que te hace ser un poco especial en el deporte, ¿no? Pero aparte del atletismo, hice natación, hice gimnasia deportiva, jugué al fútbol con mis amigos y sobre todo monté bicicleta. O sea que siempre tuviste mucha relación con el deporte desde niño y ya demostrabas que tenías una buena capacidad, tanto en velocidad como decías, como en capacidad de resistencia, ¿no? Sí, no, la verdad es que ya te, o sea, yo tanto, o sea, todos los deportes que hice, de hecho en natación es como que empezabas en un ciclo de iniciación y en cuanto llegabas al quinto ciclo te echaban directamente de la piscina. Y ojo, no me van a dejar ni pasar el invierno en la piscina climatizada, ¿no? Ya. Y bueno, pues sí, es cierto bueno, pues que aquello que hice, no sé si, o sea, a lo mejor posiblemente no fuese, pero bueno, sí que tener esa constancia y sobre todo esa cabezonería que hay que tener para conseguir buenos resultados. Y los conseguiste. Eso, Sí, al final, pues bueno, dentro de lo que es la parte deportiva, pues prácticamente con 10 añitos gané mi primera carrera, pero vamos, ya muy pequeño empiezas a destacar. sí, al final está siempre ahí. O sea, está siempre entre los primeros. O sea, ganaba algunas carreras, otras no ganaba. Cuando no ganaba es cierto que me enfadaba. Sabes, si hay un mal perdiendo, entonces Sí, no le teníamos el perder. Y el perder me enseñó a saber perder. Entonces, porque al final lo que hacemos en la vida, perdemos más veces en la vida que las que ganamos. Entonces, yo creo que es súper importante que aprendamos a perder y que aprendamos de la frustración, pues eso, porque eso al final es lo que te ayuda y se evolucionar y a crecer como persona en todos los sentidos. O sea que a raíz de perder mucho, es como llegas a ganar. Digamos, Aprendes a gestionar el triunfo. sí, porque no hay triunfos en general, ¿no? Nadie va ganando desde siempre, ¿no? Siempre. Bueno, hay algún ejemplo ya que parece que no has perdido nunca en la vida, ¿no? Pero es cierto que para la inmensa mayoría de los mortales, evidentemente antes de poder ganar algo, has tenido que perder muchas veces. O sea, yo no conozco un deportista de élite de cualquier índole que no haya dicho, o sea, creemos que han ganado todos y cada uno de los partidos o cada una de las carreras en las que han participado y te das cuenta cuando nos escuchas que han perdido también muchas más veces de las que han ganado. Entonces, Y eso ahí te está en aprender a gestionar ese fracaso, ¿no? exactamente eso, cuando tú aprendes a gestionarlo, lo que te hace es te ayuda a decir, yo quiero conseguir esto. Entonces es como que te están pinchando poco a poco, ¿vale? Para sacar lo mejor de ti, ¿no? Entonces lo mejor de ti, evidentemente, pues es el resultado. Entonces, cuando ya consigues ese resultado, hay gente que es más ambiciosa, que no se conforma con ganar una vez, que tiene que ganar muchas. Otra gente es menos ambiciosa. En ese sentido, yo quería conseguir esto, lo he conseguido, ahora quiero hacer otras cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí cada persona tenemos una forma de ser, una forma de entender las cosas diferente y eso es lo que nos diferencia. ¿Y cómo se debe afrontar esas pérdidas, ¿no? Ese fracaso? ¿Cómo debemos aprender a gestionarlo, ¿no? Habrá mucha gente que estará intentando conseguir éxito en cualquiera que sea el ámbito, en el deporte, en su vida profesional, en su carrera, en lo que sea, ¿no? ¿Y cómo debemos gestionar ese fracaso? Porque hay muchos discursos, ¿no? Muchos consejos de cómo gestionarlos, si debemos darle más importancia, si no, si mal es perder, pero también es verdad que perder duele, ¿no? Perder te da rabia, tiene que dar rabia, ¿no? No es algo que, no, bueno, ya he perdido, pero estoy aprendiendo, ¿no? Bueno, cuando pierdes, fastidia, ¿no? O sea, ¿cómo se gestiona eso? ¿Cómo otra? Pues, a ver, fastidia y va a fastidiar toda la vida, sobre todo cuando eres competitivo. O sea, eso es algo que tienes en las venas, eso no es algo que digas, puedo ver, pero ese fracaso, entre comillas, ¿vale? O ese
esa desilusión o esa circunstancia que te has encontrado en el camino, lo que te hace es evolucionar, ¿vale? Es decir, o sea, si no has conseguido esa victoria o si no has conseguido eso que te habías propuesto es porque a lo mejor no estabas preparado para ello. O no estabas preparado para ganarlo, o no estabas preparado para gestionarlo, o no estabas preparado para asimilarlo como persona, ¿no? Entonces, cualquier cosa que conseguimos en la vida, hay veces que, bueno, pues te llegan de una forma inesperada que posiblemente ni siquiera nunca te estuvieses imaginado, como las puertas que se abren y no sabes por qué. Pues aquí exactamente igual. O sea, al final, yo, por ejemplo, en mi caso, pues yo creo que gané el Tour de Francia en un momento en el que estaba preparado tanto física como emocionalmente para conseguirlo. ¿Por qué? Es bueno, tenía la experiencia, yo había corrido varios Tours de Francia, había estado a punto de ganarlo y lo perdí en el último momento. A nivel emocional, pues posiblemente no tenía la capacidad de gestionar un equipo como tuve en ese momento. Y entonces son muchas áreas, ¿vale? En las que creemos muchas veces estamos preparados y a lo mejor no lo estamos. Hay gente que a lo mejor tiene unas capacidades físicas impresionantes y bueno, crees que con esas capacidades físicas simplemente lo vas a ganar, pero falta una parte emocional muy importante. De hecho, hemos visto grandes deportistas y grandes talentos en el mundo Te iba a preguntar. que han conseguido algo de una forma inesperada y el no saberlo gestionar les ha hecho, pues le ha hecho un efecto rebote y o sea, para ellos ha sido sí un momento impresionante, un boom que tal, pero no estaban preparados para gestionarlo y eso pues les ha provocado depresiones, les ha provocado Claro. situaciones que han sido realmente duras. Actores, cantantes, muchísima gente que de un día para otro te cambia la vida por la circunstancia que sea, ¿no? O gente incluso que le toca la lotería. O sea, cuando no tiene Estamos preparados para gestionar eso emocionalmente. Exactamente. ¿Y tú has visto a gente que, incluso teniendo el potencial para conseguirlo, para decir, joder, este tío es buenísimo, ¿no? Por falta de trabajo, de sacrificio, sí, de aprender a gestionarlo también emocionalmente, no ha acabado llegando a lo que se esperaba de él? mucha gente. O sea, al final piensa que aquí hay una parte muy importante que es la cabeza, que conocemos de ella el 0,0000 no sé cuánto. O sea, es lo que es de las partes de las personas que cuanto más se avanza, menos se sabe, ¿no? Y bueno, yo he conocido y conozco deportistas con unas capacidades o unas cualidades físicas impresionantes, pero en el momento que les dabas una responsabilidad o les das una responsabilidad, se desmorona todo. Entonces, gestionar la responsabilidad, gestionar la presión, gestionar el estrés, son otras cualidades que tienen que ir unidas a la parte física. La parte física, yo siempre digo que en un deportista de élite la parte física es un 1%. Solamente un 1%, sí, porque todos los deportistas de élite al final compartimos unas cualidades físicas que son importantes. Y el resto es la cabeza. O sea, el cómo tú te preparas para gestionar una competición, o cómo tú te preparas para gestionar una derrota, o cómo te preparas para gestionar un triunfo, cómo te preparas para gestionar un equipo, tus entrenamientos, tu forma de descansar, tu forma de alimentarte, tu forma de ser meticuloso con el material. Son muchas cosas bueno, pues hay gente que le das cualquier cosa y tiene tanta fuerza que lo lleva muy bien. De repente te cae un maillot de líder en una competición y haces pum y desapareces del mapa. O sea, esa losa, también hay que saberla gestionar. Claro. Y yo he tenido grandes corredores que han sido muy buenos, pero que esa parte no la han podido gestionar nunca en su vida. Y con eso es algo que aunque tú te puedas preparar, y cada día más con los conocimientos que hay se puede ayudar mucho a un deportista a gestionarlo, pero es algo, una cualidad que nace con ella. Yo digo que tiene una ventaja muy grande con respecto a aquel que no sabe gestionar esa parte. Y ya no digo solo en el deporte, sino en la vida en general. Y ahí volvemos un poco a la parte de las frustraciones. Aquel que dice, bueno, se queda aquí en la frustración, he perdido aquí y no veo nada más que este trozo de aquí.
pues tiene un problema muy serio, porque al final, si yo abro un poquito más, veo que hay algo inmenso que no se termina en este problemita de aquí, que para mí ahora mismo me está afectando de una forma brutal. Que saber mirar más allá, ¿no? De lo que siempre, lo que hay. Y eso es lo que me lleva a progresar, a evolucionar, ¿no? Claro, piensa que nosotros, a ver, la suerte que tenemos o yo la suerte que he tenido es que las pruebas en las que yo me he medido son pruebas de 21 días. Entonces, hasta que no termina la guerra, termina la última etapa, cada batalla hay que lucharla como si no hubiese mañana. Total. Y hoy las cosas han salido mal, pero o sea, lo que tienes que pensar es en descansar y recuperarte para que al día siguiente pues, sea otro que sufre lo que has sufrido tú, esa derrota y esa, claro, ¿sabes? Esa parte que dices, hostias, yo no me puedo ir aquí sin más. Claro, ese hambre, ¿no? De seguir, de tener esa visión. Esa parte es la que hace falta en la sociedad. O sea, esa parte es la que nos hace falta para crecer como personas y o sea, para donar. Yo digo que así que es la palabra donar esas experiencias a la humanidad, porque al final de eso es de lo que todos nos nutrimos y de la que todos deberíamos aprender, porque al final yo veo cualquier persona que le ves que es un poco pues, un icono le podemos tener y tal. Hay gente que rápida, que no sé qué, no sé cuánto. O sea, yo le veo a esa persona que para llegar ahí, o sea, los sacrificios que ha tenido que hacer a todos los niveles son bestiales. Entonces, para mí, o sea, el sacrificar todas las cosas por hacer realidad un sueño, eso para mí es una locura, ¿no? Es lo más grande ¿sabes? O sea, sacrificas mucho, pero también estás haciendo algo que te está haciendo sentirte a gusto contigo mismo, te sientes feliz, ¿sabes? Y que después, un día de mañana, puede servir de inspiración para una nueva generación que venga, ¿no? Estoy seguro de que en tu caso, pues en general, pero también, por ejemplo, en el Barracos, estoy seguro de que, o en Ávila mismamente, estoy seguro de que hay muchos ciclistas o muchas personas que, gracias a ver la figura de Carlos Sastre, que ganó el Tour de Francia, ¿no? Que estuvo en la élite, hazte esa inspiración para ir, ¿no? En ello. Sí, a ver, yo en mi caso, al final, como gané el Tour de Francia con 33 años, al final hay una carrera deportiva dilatada. No he sido nunca ni esa superestrella, no he sido nunca. Siempre me han catalogado del gregario que ganó el Tour de Francia. Y yo me siento feliz. Me siento feliz porque siempre he dicho que para ser capitán, antes tienes que ser marinero. Vale. Entonces, hoy en día queremos ser todos capitanes sin tener la experiencia de un marinero. Y la experiencia de un marinero, de una persona que lleva trabajando toda la vida en lo mismo, es mucho más valiosa que el más brillante de los brillantes que te puedes encontrar en el planeta Tierra, ¿sabes? O sea, el que al final comienza desde abajo del todo, tiene una perspectiva cuando llega arriba tan sumamente amplia que los errores los minimiza a un 0,0000 tal, ¿sabes? Vale. Y hoy en día, por desgracia, todos queremos llegar a ser la punta del iceberg, pues estamos aquí con un podcast, no sé, visibles cuántos youtubers se ganan la vida con esto, cuántos youtubers hay en el mundo y cuántos se ganan la vida realmente con esto o tienen mucho dinero gracias a esto. O sea, no digo que los puedas contar con la mano, porque afortunadamente hay más, pero en comparación no son tantos. El porcentaje probablemente sea bajo. Es muy pequeñito. Entonces, todo el mundo sueña, parece que un youtuber no hace nada, pero esta gente, yo ves comentarios de muchos de ellos, o sea, no todos, estamos hablando de youtubers o influencers y gente, o sea, dedican su vida 24 horas, 365 días al año en regalar su vida, aunque la cobren, al resto del mundo. Claro. Hostia, ¿tú estarías dispuesto a hacer eso? ¿Sabes? O sea, esa es la pregunta que se tiene que hacer todo el mundo. O sea, no esto, o sea, yo estaría dispuesto, yo por ejemplo no lo haría nunca. Vale. ¿Sabes? Pero hay gente que sí, que sí. Entonces, eso hay que respetarlo. ¿Y crees que hoy se está perdiendo la sociedad está perdiendo un poquito esa capacidad, ¿no? Ese querer ya saltarse los pasos y ser ya, lo que decías, de capitán, sin pasar todo el ser marinero, ¿no? Totalmente. O sea, hoy Jaime, vemos que yo veo en el sector que conozco más, que es el deporte del ciclismo, que hoy en día tenemos ciclistas profesionales con 18 años. ¿Sabes? Con 18 años yo estaba pensando en irme al pantano a pegarme los chapuzones con mis amigos, aunque me encantaba la bicicleta.
Hoy es cierto que hay gente muy preparada a nivel de entrenadores, a nivel de coach, a nivel de nutrición, a nivel de psicología deportiva, a nivel de muchas cosas, ¿vale? Que hace que todo pues como que vaya todo mucho más deprisa, ¿no? Pero creo que nos estamos perdiendo un montón de pasos que son realmente importantes y necesarios. Es como, yo lo veo como si saltas directamente de la escuela a un trabajo, ¿vale? La universidad creo que es la parte del deporte, ¿vale? Que hoy en día nos estamos saltando. Entonces, en la universidad, pensemos lo que pensemos de las universidades, ¿vale? Que es muy variable en todos los sentidos. Creo que te da un bagaje y unas experiencias que son realmente importantes para cuando tú te llegas al mundo laboral, y las cosas las vas a ver siempre con una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, en el deporte, lo que es la universidad, que para mí es la categoría sub-23, desde los prácticamente 19, 20 años hasta de 22, 23 años, creo que hay pruebas realmente importantes en las que, bueno, pues tú puedes ver la progresión en la madurez de los deportistas y eso hoy en día ni se cuida ni se protege. Directamente no lo queremos cargar. Entonces, creo que estamos poniendo el talento, en muchos casos, en manos de gente sin ningún tipo de escrúpulos, que lo van a estrujar y lo van a machacar en prácticamente muy poquito tiempo. Y eso hace que la calidad de las cosas en un futuro pueda estropearse. También es importante, ¿no? Que un deportista, en este caso que somete a tanto sacrificio, pruebas de tantos, joder, pruebas tantísimos kilómetros, de tantísima resistencia, ¿no? ¿Cómo hay que llevar a un deportista, a una persona que está sometida a tanto para que no se clame, ¿no? Hemos visto hace poco el documental de Carlos Alcaraz, que yo pido ganar a mi manera, que mostraba cómo había veces en las que incluso, pues, para hacer lo que le decía el equipo, pues enviar la jatabla, todo el plan, pues sentía que estaba jugando tenis por jugar y no estaba disfrutando de ello o se estaba quemando de ello, ¿no? Y nada, lo decían, ¿no? Tienes que estar dispuesto a someterte a todo lo que hay que hacer, pero no te puedes quemar, porque si te quemas no vas a llegar, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene un deportista o cómo lleva un deportista para que no se queme? Tú en tu carrera no sé si vas a vivir alguna vez ese momento de quemarte, de decir tanta cosa, tanto sacrificio. Cuéntanos un poco qué opinas acerca de esto. Es complicado. Yo siempre digo que el mejor entrenador es uno mismo, ¿vale? ¿Vale? Y la misión de un entrenador es proteger el talento y de cuidar el talento. Y pensar siempre que ese deportista es una persona, ¿vale? Y que esa persona va a tener una vida después del deporte. Entonces, si nos centramos solo en el deporte y vemos las cosas solo a corto plazo, es donde realmente cometemos los errores. Vale. Tener aquí una varita mágica y dar un consejo que valga para todo el mundo es imposible. Es imposible. ¿Sabes? Yo luego no lo tengo. Y siempre hago un gurú por ahí que lo haga, pero yo no. Entonces, yo creo que las cosas hay que hacerlas de una forma sencilla. Hoy en día tenemos información, tenemos medios, tenemos muchos medios, ¿vale? Para poder medir las cosas de una forma sensata, pero el problema es la economía, ¿vale? O la parte económica en la que hoy en día, pues, bueno, sabemos de las dificultades que pasan en muchas familias. A lo mejor tenemos un hijo con un talento único y de repente, pues, con 15 años van a tu puerta y te dicen que te dan 1 millón de euros. O 2 millones, o 500.000 euros, o lo que sea. Entonces, pues, a los padres se nos abren los ojos así. ¿Cómo? ¿Que me quieres dar este dinero por mi hijo? Sí, sí, no se preocupe. Y le pones le das a tu hijo al demonio, este sentido. Entonces, hay una falta de cultura muy importante y sobre todo de no ver en tu hijo un producto, o de no ver en el deportista un producto, sino ver una persona. Hoy no vemos personas, hablamos de muertos, hablamos de cantidades. Hablamos de deportistas y hablamos de contratos. Hablamos de cualquier cosa y todos son números, ¿vale? Entonces, creo que es necesario
pero eso está arruinando la vida de muchas personas y de muchas familias, porque al final hay que pensar siempre que el deporte tiene unos años, ¿vale? En los que tú puedes ser pues rentable, pero a partir de ahí pues tienes que empezar otra nueva vida y no puedes estar siempre metido ahí en la burbuja. Entonces esa parte hace que bueno, pues eh, yo personalmente creo que bueno, pues la única manera que encuentro es que, bueno, pues todos, yo soy bastante mayor que tú, pero yo tuve una infancia creo que súper bonita, en la que pude jugar, en la que me pude divertir, en la que pude hacer cosas de adolescente, con mis errores y con mis aciertos, y hoy en día esa parte los chavales, la inmensa mayoría de ellos no la están teniendo. Entonces creo que saltarte procesos que son realmente bonitos en lo que es la socialización de las personas, en la que son las peleas porque te enfadas con él, o sea, aprender a respetarse, aprender a relacionarse, muchas cosas en ese sentido no somos capaces de hacerlas con naturalidad ni eso, o sea, rápido llegamos al enfrentamiento y utilizamos nuestro genio y nuestro carácter aquí, has visto yo, y si te pasa, ¿sabes? Entonces, esa parte creo que bueno, pues que cada cosa tiene su momento y que tenemos que hacerlo de esa manera, ¿no? O yo creo que deberíamos hacerlo de esa manera. Me parece una opinión muy honesta por tu parte. Decías, yo no soy, o sea, un gurú te doy un consejo general para todo el mundo, pues creo que es muy honesto por tu parte decir eso. Hay mucha gente hoy da consejos, ¿no? Y creo que es muy Yo bien. siempre digo los consejos, siempre me dicen, Carlos, da un consejo y tal. Y yo siempre digo lo mismo, digo, el mejor consejo es no darlo. Claro. Digo, porque es que al final, o sea, ponerte en la piel de la persona a la que vas a dar el consejo es muy complicado. O sea, se lo puedes dar cuando tienes un porcentaje muy importante de la información, pero si no, lo único que puedes hacer es confundir. Ajá. Oye, quiero hablar de tu etapa de profesional, ¿vale? Como ciclista profesional. Em, Como decías, vienes de una infancia bonita, una infancia en la que te permitiste hacer muchas cosas. Tú con 18 años, pues corres tus carreras, pero estabas pensando en tus cosas, en el cantano, en una vida más de adolescente, ¿no? Y con 22, si no lo tengo mal apuntado, saltas al profesionalidad, al ciclismo profesional. ¿Cómo es para ti ese salto a ser ciclista profesional? Estaba empezando a cumplirse a lo mejor algo que había soñado mucho, pero imagino que también se presentarían muchos retos, presión, no sé cómo gestionarles a un equipo. Incluso yo muchas veces he pensado viendo el ciclismo, digo, qué difícil tiene que ser. Por supuesto se ve el cabeza, ¿no? Pero también el que va de segundo y a veces tiene que acompañar y dejar que gane tu compañero o que sea el otro, o sea, todo para que gane tu compañero, ¿no? Y háblanos un poco de esta etapa, porque a mí me genera mucha curiosidad. Cuando hablamos antes de las frustraciones, yo cuando era tenía pues mi primer año de sub-23, pues tenía 20 años, recién cumplidos. Y antes de llegar a profesionales, pues bueno, hablando un poquito del tema de las frustraciones y volviendo un poco a la parte de atrás, que ahora con la pregunta que me has hecho, pues lo he recordado. Me ha venido rápido a la... Sí, la no, que ya. Yo desde que tenía, o sea, con 20 años, con 20, con 21 años y con 19, 20, 21 años, yo soñaba con ser ciclista profesional. Y cada vez que daba un paso, me pasaba. Primer año de sub-23, una lesión en la espalda, voy a un traumatólogo de medicina deportiva y me dice, Carlos, te tengo que operar. Te doy un 20% para dejarte en una silla de ruedas y un 80% para que hagas una vida normal. Olvídate de montar espiguita. Y me lo digo, va a ser que no. Y de va a ser que no me operas. Prefiero el dolor de que me baje hasta el dedo gordo del pie, pero no me tocas con con lo que me has dicho, vamos, imposible, ¿no? Un poquito antes, con 18 años, en un centro de medicina deportiva, me hacen una prueba de esfuerzo y el médico que hacía las pruebas de esfuerzo, en su conclusión,
me dice, le recomendamos que se dedique a otro deporte porque este no se ajusta a sus cualidades. ¿Te dijeron eso? Sí, o sea, lo tengo guardado en casa, ¿sabes? O sea, no creas que es una cosa que Te creo. que esto, yo cada que me he dado un paso, digo, hostia, digo, te voy a ser muy malo, digo, y soy de los que eran carreras, yo no sé qué el resto del mundo. Sigo hacia adelante, me recupero, termino andando la temporada, primeras carreras, hay un problema con las calas, que es lo que sujetan las zapatillas a los pedales, venían mal calibradas o hubo una tirada mal, 2 tendinitis en las 2 rodillas. Me recupero de las 2 tendinitis, voy a la primera carrera, me caigo, me rompo el escafoides y el radio. Bueno, Me recupero, por quererme recuperar rápido me hago una lesión eh, y que me voy a arrastrar toda mi vida y termino ganando carreras. Bueno, pues, yo llego a un momento en el que digo, mira, yo llevo ya 3 años aquí como amateur, yo voy a hacer las cosas como las sé hacer, pero mi objetivo es este, de que yo quiero ser ciclista profesional. Si este año que viene no lo consigo, dejo la bicicleta. Desde que empecé la temporada, yo me preparé exactamente igual que el resto de temporadas, había superado todos los obstáculos que me habían puesto en el camino hasta ese momento y a mitad de temporada pues yo soñaba con ser ciclista profesional en el equipo Banesto y el equipo Banesto pues ha firmado otros 3 corredores que por los que habían apostado, que venían pues con una buena con un buen currículum desde su época de juveniles y a mí pues no me han firmado porque era el cuñado del Chava. vale. ¿Vale? Entonces, como si yo no, o sea, si el Chava me hubiese pagado un sueldo, el Chava me iba a pagar a mí un sueldo toda mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues yo soñaba con estar en el equipo Banesto en aquel momento, pero ese sueño poco a poco se fue desvaneciendo, ¿no? Entonces llegó un momento en el que me surgió la oportunidad de pasar al equipo 11 y que era la rivalidad total y gracias pues al manager, a Pablo Antón, que era amigo de mi padre y bueno, pues luego que Manolo Sen también aceptase la proposición de Pau, pues conseguí dar el salto a profesionales antes de terminar la temporada y corrí 3 carreras. La primera fue el Tour del Porvenir, que es como si fuese el Tour de Francia pequeñito, en el que terminé, pues no me acuerdo, eso fue el 20 o el 21 en la general. Y luego hice una carrera en una vuelta que se llamaba la Guillermo Tell en Suiza, en la que terminé 10º en la general. O sea, siendo prácticamente todavía amateur, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que yo nunca me planteé cómo era un equipo profesional, ni cómo no era, ni cómo dejaba. Yo sabía que tenía la oportunidad delante de mí y que la tenía que coger. Y lo disfruté. O sea, yo todo lo que he hecho en mi vida, o intento hacer en mi vida para estar a gusto con mí mismo, es disfrutar las cosas. Y si siento que no las estoy disfrutando, prefiero no hacerlas. Entonces creo que es lo más bonito que en mi caso me brinda la vida, o si me da esa oportunidad, la cojo tal y como viene. Y no quiere decir esto que todo sea fácil, ¿no? Porque yo no he hecho, había hecho carreras de 160, 180 kilómetros, pero en Tour de Porvenir hacía etapas de 220 kilómetros con ya 5.000 metros de desnivel, ¿sabes? Con 5 o 6 puertos del Tour de Francia. Entonces estamos hablando ya de niveles ya altos. O sea que bueno, el cambio fue, ¿sabes? Por el camino. O sea, aquella puerta se abrió y entré. Pero siempre has disfrutado mucho de hacerlo, ¿no? De ese camino. Yo sí, o sea, cuando sentí que ya no me divertía, ni el dinero, ni ninguna proposición indecente me hicieron cambiar mi opinión. ¿Sí? Sí. O sea, no. O sea, el dinero es una consecuencia de tu trabajo y una consecuencia de lo que a ti te gusta. Pero sí, hay mucha gente que prioriza el ganar mucha pasta y el resto le importa una mierda. Muy respetable. Yo en mi caso tengo que sentirme a gusto con lo que hago porque eso es parte o sea, me siento feliz y si encima te remuneran por ello, bien, pues mucho mejor. Pero nunca ha sido mi objetivo, nunca ha sido la parte económica. Nunca ha sido tu prioridad, ¿no? En decir, quiero llegar a esto para ganar mucho dinero. No, porque mira, cuando eres joven y tu vida un poco alrededor se tambalea porque pierdes personas importantes y tienes cosas y tal, pero es que el dinero no te las devuelve y que el dinero no te paga la felicidad. Y es cuando realmente te das cuenta para que hay dinero. Entonces, no por mucho que tengas, vas a ser el tío más feliz. O sea, y yo personalmente no era millonario,
pero tenía un buen un sueldo desahogado en aquel momento y aquello a mí no me hacía ser feliz. O sea, era todo, no te digo todo lo contrario, pero no tenía, o sea, no tenía necesidades, pero evidentemente la tristeza estaba allí. ¿Hubo alguna cosa concreta, algún acontecimiento en tu vida que te hizo aclarar eso, ese pensamiento de por mucho que tenga, no me va a devolver, la vida no va a devolver esto? Sí, sí, eso cuando opería al Chava, o sea, pues aquello fue, o sea, falleció el Chava y a los 10 meses falleció mi suegro. O sea, fueron los dos seguidos y fue O sea, tu cuñado y tu suegra, vais a seguir. Sí, sí, fue un bombazo importante porque, evidentemente, en el caso de José, era una persona joven y bueno, pues con toda la vida por delante. Entonces, aquello a mí me marcó mucho porque yo tuve la suerte de pasar mucho tiempo con él, ¿sabes? Entonces, aquello, o sea, yo le sentía, o siempre le he sentido como si fuese mi hermano mayor. O no sé si mi hermano mayor por edad, pero vamos, mi hermano. Entonces sí podrá dar influencia de ti, ¿no? Sí, porque al final, aparte de la relación que tenemos de que su hermana es mi mujer y por esa parte, pues a José yo lo he visto en mi casa desde que tenía prácticamente 10 añitos. Entonces, pues ha formado parte de nuestra vida, ¿no? Y luego, pues bueno, evidentemente cuando llegamos a la parte, o sea, él fue una de las personas que a mí, pues en la época, cuando era sub-23, que lo estaba pasando tan mal con las lesiones, que me planteaba, digo, bueno, yo no sigo, ¿sabes? Me levanto esta, me caigo en esta, a lo mejor esto no es para mí. Y fue una de las personas que estuvo cerca de mí para no dejarme caer. Entonces, ahí es donde realmente ves a las personas, ¿no? Y entonces, pues, bueno, ya no solo eso, sino pues muchos entrenamientos, muchos viajes, muchas conversaciones, muchas cenas navideñas, comidas fuera de fiestas. La verdad es que han sido muchos momentos los que tuvimos la suerte de compartir y evidentemente pues es como que es de fiebre un poco pierdes esa persona o el camino que te está marcando una persona que va delante de ti, ¿no? Bueno, el Chava, no sé si alguien que nos está viendo a lo mejor fue tan amante del ciclismo, o igual no le conoce, uno de los mejores ciclistas de la historia. Si puedes, para que la gente ponga un poquito en contexto quién era el Chava, cuéntanos un pelín de él, que El Chava era genio y figura. Era pues de estos genios que hoy se despertaba y voy a ganar hoy. Y lo había ganado. O sea, José fue un ciclista pues hecho a su manera. O sea, José no era una persona, pues eso, en esta época que vivimos hoy en día, hubiese posiblemente sufrido mucho. Porque bueno, pues él se guiaba mucho por sus sensaciones. Hoy en día que está todo medido, que está todo controlado y que, bueno, afortunadamente cada día más los entrenadores escuchan más a los ciclistas, sobre todo a los genios y a esta gente un poco diferente, pero no sería sencillo porque, o sea, cuando está todo tan medido, tú te guías mucho por tus impulsos y por tus sensaciones y tal. Vivir en esta sociedad que parece que está todo como acotado, no sería fácil, ¿no? Pero bueno, José fue capaz de ganar pues 5 etapas en la Vuelta a España, ganó la montaña en varias ocasiones, fue campeón de España, estuvo en el podio de la Vuelta a España y brilló en todo el mundo, ¿no? Yo creo que José hoy en día todavía sigue habiendo en las carreteras, pues eso, cuando escribe la gente con su cara y tal, o sus pinturas, el Chava sigue vivo, ¿no? Y eso yo creo que, o sea, fue un corredor diferente que caló en la afición. pues bueno, muy bueno, lo decía para que la gente cogiera un poquito de contexto, la mayoría, por ejemplo, hay mucha gente que le conocerá, pero en mi generación, por ejemplo, seguro que hay mucha gente que no le tenía tan en mente y seguro si se lo estarían puesto en la tropis, pero quiero pasar directamente, siguiente una foto que bueno, casualmente la tenemos ahí detrás, ¿quieres cogerlo? No sé, esto de mío, entre todos, mira. Sí, sí, estilo. O sea, pues se lo agrega. Vale, pues Le quitas igual a todo. no lo miramos. Vale, quiero enseñarte esta foto
Que bueno, pasado que tenemos ahí atrás, todavía la gente, foto de campeón, la estaba viendo detrás, lo ya. Un momento memorable, esto lo vimos por la tele. Esta foto concretamente en el diario la tuvimos en mi casa puesta en la nevera, creo, durante muchísimos años, ¿no? Eh, Cuéntanos qué se te viene a la cabeza cuando ves estas fotos, cuando recuerdas este momento en el que consigues tu sueño de ser campeón del Tour de Francia. Para mí, como te he dicho, fue hacer realidad un sueño. Y, y bueno, pues para mí lo más importante aquel día posiblemente sea el haber compartido ese momento con mis dos hijos. ¿Sabes? Al final yo soy una persona muy reservada, discreta, muy familiar. Vale. Y entonces, pues bueno, me gusta recordar todos los momentos bonitos. Es que aquí tengo imágenes de aquel momento, pero no soy una persona que viva del pasado. O sea, me gusta pasar página y son experiencias que guardo y que guardaré siempre y que, bueno, pues en muchos casos al final me sirven también para poder tutelar a algún chaval bueno, pues que sueña también con ser ciclista o que sueña con ser algo en la vida, que para mí es lo más importante. Al final, el deporte lo que te enseña es a ser algo en la vida. ¿Vale? Esto es como matricularte en ciclismo por un cum laude o en la universidad con un cum laude. Pues el Tour de Francia en las carreras por etapas, pues es lo mismo. Entonces, ya te, o sea, todo lo que está unido a este momento, pues es muy bonito, pero cuando eres una persona tímida y reservada, no digo que lo borras o tal, pero yo me he sentido mucho como un mono que está en el zoo y que la gente le está haciendo fotos. ¿Sabes? Y a mí es una sensación bueno, pues que la disfrutas porque ves que la gente se emociona cuando te ve, Claro. pero no es una sensación que yo viva de ella, que me gusta o que me retroalimenta, ¿sabes? Hay gente que se retroalimenta de que le conozca a la gente y yo me retroalimento de otra manera. Entonces, pues tengo el recuerdo pues, no sé, después del podium, pues teníamos que ir a los controles antidopaje, a la sala de prensa y tal. E iba con mi hijo y con 6 guardaespaldas, pues protegiéndome y con una bola de gente detrás. Y bueno, pues cuando no estás preparado para ello, pues esas cosas te confunden. En mi caso, que gané un Tour de Francia con 33 años, pues la parte final de una carrera deportiva y tal, pues bueno, dices, lo conozco, lo entiendo, pero no me cambia mi vida, ¿sabes? Entonces, tengo recuerdos muy bonitos, pero bueno, los comentamos aquí, pero no para nada, ¿sabes? Es algo que viva de ello. Joder. Para que la gente se haga un poco una idea, ¿vale? Quiero sacar otra foto que antes se me comentaba algo, y era una foto, no sé si es mejor esta o esta, a veces es más, esta sí ve mejor, ¿vale? Para que la audiencia lo vea, esto es en el Ayuntamiento de Barranco, cuando volvió a los 3 días después de haber ganado el Tour de Francia, ¿vale? Esta camisa que tiene Carlos Sastre, antes me ha comentado que la tiene rota, porque ya, pues para que se me hagáis una idea de lo que se refiere con que todo el mundo, pues, ¿no? Quería la foto, quería tocarle, veía... Tiraban de mí por todos lados y yo pues que estaba en el espíritu de la golosina porque yo no tenía ni un gramo de grasa en ese momento. O sea, tengo los botones desgarrados. O sea, la tengo de recuerdo solo de ese momento. Decía, ahora ya no me tirará ni de la camisa. Es lo que tiene el deporte, lo que tiene la parte que comentaba, ¿no? Que es algo que es efímero y bueno, pues la tengo de recuerdo para recordar ese momento. Es chulo que comentes además que, bueno, que ya emocionalmente estabas preparado para ello y no te cambió la vida, ¿no? Vamos a comentar un poco antes que es también es común, ¿no? Ver a deportistas, actores, personas de éxito, ¿no? Que ganan, que llevan nivel más alto, que consiguen un éxito brutal, pero emocionalmente a lo mejor no están preparados. Y cari, ¿no? En ese gimnasio, ese tipo de posiciones, drogas, etc., ¿no? Yo he tenido la suerte de tener mi familia y yo pues antes de ganar el Tour de Francia vivía en la misma casa y después de ganar el Tour de Francia he seguido viviendo en la misma casa o en las mismas casas, ¿no? Y he tenido la suerte de tener familia pues
con 26, 27 añitos, fuimos papás y bueno, pues aquello me dio una estabilidad emocional muy grande. Y yo siempre he dicho, y lo quiero recordar a mí porque me parece que es algo que puede ser positivo, yo al chaval estaré eternamente agradecido. O sea, yo cuando ves cómo se destruye una persona y cómo las personas de cerca le destruyen y los que estamos al lado no tenemos la posibilidad de sacarle de, de ese hoyo en el que otros intentan meterle y apretarle para que no salga, la verdad es que sufres mucho y es muy duro. O sea, tú que estoy hacer, por ejemplo, ¿no? Consideraba. Eso es. Entonces, hay un momento en el que tú a esa persona como que le reprochas absolutamente todo. Y hay otro momento después, con la calma, con el tiempo, con la tranquilidad, en el que le agradeces todo lo que te ha enseñado. Porque gracias a eso tú has tenido tan claro que no querías eso, ¿no? Sobre todo, no caes o no cometes los errores que él cometió, o que pudo cometer, Que pudo. o que otras personas le ayudaron a cometer, Por contrario, o sea, hasta ayudan a ello por interés. con interés. Todo, o sea, todo a todos los niveles es por un interés. O sea, no hay nadie en este mundo, desgraciadamente, aunque sí que los hay, pero hay un porcentaje, desgraciadamente, cada vez más grande, que lo único que quiere es estrujarte hasta los límites de que no des más leche, ¿no? Entonces, cuando eres un deportista de alto nivel o cuando eres una persona conocida, cuando no tienes las bases suficientes o la formación suficiente como para saber poner los pies en la tierra y decir, aquí estoy hoy y me da igual lo que suceda a mi alrededor, o te puede llevar a, pues eso, a donde han llevado muchísimas personas, ¿no? Y a muchísimos deportistas, pues eso, han finalizado sus carreras deportivas Sí, se ven ejemplos todos los días. todos los días. De hecho, Futbolistas, a mí me sorprendía que hubiese una estadística de que pues que hay un porcentaje muy alto, no me acuerdo exactamente cuál era el porcentaje de deportistas de alto nivel y actores o gente de este tipo también, que nos arruinábamos, a los 3 años estábamos completamente arruinados. ¿Sabes? Entonces, a mí eso me marcó, digo, esto no puede ser verdad. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues es como que te ayuda, no sé, yo lo que intento siempre con los chicos que tengo cerca es que siempre sean ellos, que ellos siempre tengan la sartén por el mango y que sean ellos los que deciden cómo quieren hacer las cosas, ¿no? Eso dejen llevar. no, puedes tener muchísima información y muchísima gente que te quiera ayudar realmente, que yo no digo que todo el mundo te quiera estrujar y te quiera sacar hasta la última gota de leche, pero sí que es cierto que hay un porcentaje cada día más amplio, más grande, que solo piensan en ti como si fuese el símbolo del dólar, ¿no? O del euro, o de como lo queramos. Imagino que sea crecerá, ¿no? O sea, que se hará más grande, ¿no? Que no sé qué decirlo. Según tienes más éxito, ¿no? O sea, más éxito, más gente que se interesará, más gente que interesará que vayas a sus fiestas, que entres en sus círculos, que... Bueno, ya no es una cuestión solo de fiestas, es más una cuestión de lo que te rodea y del interés que tienen en ese momento, ¿no? De controlar un poco de tu vida y de que para ello, o sea, de que ellos sean necesarios en tu vida. O sea, ellos lo que buscan siempre es que tú para hacer cualquier cosa le tengas que llamar a él. Entonces, cuando tú tienes la necesidad continua de llamar a una persona, yo tendría... Caramba, cuidado. Tendría... Es chulo. Al que no sabes de ello, se habla, vienen noticias, escuchamos por ahí rumores, nunca sabes qué pasa y frente a una persona desde dentro, lo visto en su propia carne, que todo lo he visto, con mucha gente se interesa por aquí o ha intentado, incluso con gente que has tratado seguro, has visto que después es justificado en Instagram, que se ha intentado puede echar, O pues eso, directamente en eso piensa ya, ¿no? Pero vamos, te pongo un ejemplo. Yo cuando gané el Tour, se presentaban en mi casa, o en la casa de mis padres, gente diciendo que él había dicho que yo iba a ganar el Tour y que lo tenían que pagar por ello. O sea, yo me lo contaba y me digo que había que digo, pero ¿lo está diciendo en serio?
Dices, sí, sí, que está viendo, ha venido otro día uno decirme que él había dicho, tal, no sé qué, a todo el mundo que yo iba a ganar, que tú vas a ganar en un tour y que eso costaba tanto dinero. Luego, gurús de esto también, ¿sabes? Y si te pillan tal feliz y eufórico como que te has caído un dinero del cielo, pues a lo mejor eras a ti o le das pasta. O sea que si lo hacen es porque alguno lo habrá hecho. O sea que, bueno, seguro, seguro. Pues abrimos funcionamos. O sea, llega hasta tan punto, Jaime, que mi abuela que estaba en casa de mis padres, pues estaban tan saturadas de que llamase la gente por teléfono, de que llamasen, no sé, a la puerta para esto, que llamó el obispo para, para felicitarle por estar en el tour y le dijo que no le manda a mi abuela a freír espárragos de Casaria. Dice que sí, el obispo de Leonas. Créetelo, este sí que es nieto, sí. O sea, creo esto que pagas siempre justos por pecadores, ¿sabes? O sea, que siempre pasa y siempre pasará. Siempre pasará, totalmente, totalmente. Joder, qué bueno. En este punto ya quiero pasar un poco de esta etapa de ciclismo, ¿no? De éxito, de conseguir tu sueño. Y pasar a la etapa de después, ¿no? Y he escuchado, va un poco en la línea también, pero yo he escuchado muchos deportistas, ¿no? Que cuando llevan tanto tiempo dedicándose todos los días al mismo propósito, ¿no? A la misma meta, día tras día, esforzándose, verificando, su estilo de vida es eso. Una vez se acaba, viene un vacío, ¿no? No sé, me lo escuchaba con tu vida es solo levantarte, luxear, 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 y se acaba, y al día siguiente te levantas y no sabes qué hacer, ¿no? ¿Cómo fue para ti esa etapa? Sé que emocionalmente estabas mucho más preparado y se está viendo, ¿no? Pero también debe ser difícil, ¿no? Ese vacío de se acaba mi carrera. Cuéntanos un poco sobre eso. Yo en mi caso me duró la tontería, me duró 15 días, je. Más, he tenido la suerte de tener a mis hijos pequeños, que había que acompañarles a las actividades extraescolares, ¿vale? Y al principio, pues sí, o sea, yo terminaba las temporadas y me cogía como 10 15 días máximo en los que no hacía absolutamente nada, ¿no? Como siempre me ha pillado que mis hijos estaban en el colegio, pues ni siquiera me podía por ahí tampoco ir de vacaciones, o sea que, bueno, mis vacaciones mejores también en aquel momento era estar en casa, porque al final cuando pasas tanto tiempo, pues fuera de casa, lo único que quieres es estar en casa, ¿no? Entonces, pues si yo iba con mis hijos a llevarle a uno que a su natación, al otro que a su baile, tal, y yo ahí diciendo, tal, yo qué pinto aquí, ¿no? Y al principio, sobre todo, tienes ese pensamiento, pero bueno, yo ya había entrado, estaba pues haciendo mi primer negocio, entre comillas, y estábamos pues rehabilitando un edificio y tal para abrir una joyería. Y bueno, pues aquello también me tenía súper ocupado. Entonces llegó un momento en el que dije, yo preocupado por el si yo ya no tengo que preocuparme de si como esto, como aquello, si descanso o no descanso, si hago o dejo de hacer. O sea, si yo ahora o sea, tener la suerte de poder llevar a mis hijos a las actividades, acompañarles en su día a día, hostias, esto no se paga con dinero. Entonces, al principio tienes ese tal de ahora que no me voy a preparar, como tú decías, tal. Llegaba a mis hijos a sus actividades, me iba a acompañar a mi mujer a otro sitio, tal. O sea, lo que intenté siempre es estar ocupado y sobre todo lo que intenté, y creo que en mi caso a mí me ha ayudado siempre, aunque cuando entras en el mundo de los negocios encuentras otras dificultades, encuentras otros obstáculos que tienes que también superar, fue tener una ocupación y tener un horario, ¿no? Entonces, para mí eso, mucha gente me dice, joder, ¿y cómo tú con tal no estás en la televisión, que has trabajado con televisión y has hecho tal? Y ya que estás aquí en la tienda. Digo, ya, porque si estuviese en la televisión, por ejemplo, no hubiese tenido la oportunidad de conocerte hoy, a ti sí que te conozco, pero si me entra si me entra un cliente por aquí, digo, pues hoy no hubiese tenido la oportunidad de conocerte, a lo mejor puedes contar alguna cosa interesante que no me ha contado o nadie de los que conozco, o sea, tú siempre mirarlo un poco y tal. Digo, ¿me podéis comprar una bicicleta también, por ejemplo? ¿Sabes? Eso está acá. Digo, siempre hay claro, un algo, ¿no? Sí, te llamo más esto. No, al final yo lo que intento, yo creo que lo que importante, lo que más ayuda a cambiar a la persona, ¿no? Cada uno tenemos la cabeza de una manera y a cada uno nos motiva algo diferente, ¿no? Sí, sí. Pero en mi caso, tener pues unos horarios, tener una ocupación, ¿sabes? Con la que te diviertes y tal, pues a mí me ha ayudado siempre a tener esa estabilidad emocional que creo que necesitamos todos para estar a gusto y para estar cautivos.
Y has tenido suerte también una rama muy emprendedora también, ¿no? Rápido, en cuanto contabas, en cuanto originaste, pues eres una joyería, sé que haces otras 1000 cosas, has intentado otras 1000 cosas, ¿no? La tienda, estamos en la propia tienda de Carlos Sastre, que arriba tiene una zona que después adjuntaremos alguna foto para que veáis lo que tiene montado, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de dónde te viene esa ambición de querer emprender, de querer hacer cosas, esas ideas que has llevado a cabo. Háblanos un poquito de esta etapa, que sé que es interesante también. Yo creo que es con algo con lo que haces, Jaime. O sea, para estar tumbado en el sofá tengo que estar muy. O sea, cada uno somos de una manera y bueno, la verdad es que el tener siempre una motivación en la vida, yo creo que es súper importante yo en mi caso es para sentirme a gusto conmigo mismo. O sea, al final ya no es una cuestión de que ganes dinero o no ganes dinero. Ganar dinero en un negocio o una tienda de bicicletas es muy complicado. Hacerte rico con cualquier parte comercial es muy difícil, ¿no? Yo tengo la suerte de que, bueno, pues gracias a mi etapa como deportista de alto nivel, tengo unas bases económicas, ¿vale? Que me han permitido pues arrancar a otro nivel, ¿vale? Me he saltado también una parte de la universidad que creo que era importante y que en estos prácticamente 8 años de este negocio creo que he hecho mi universidad. He repetido quizás algún curso, pero bueno, todo eso te enseña a gestionar, ¿sabes? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues buscas una estabilidad y empiezas a pensar en otras cosas, ¿no? Y yo creo que es algo que, bueno, pues en mi caso siempre he tenido inquietudes por aprender, por conocer, por hacer. Y es lo que sigo haciendo hoy en día. Al final es algo bueno, hago aquello que me motiva y las cosas que me motivan son las que me mueven. Entonces, estoy en una parte de mi vida personal en la que hago cosas que realmente me gustan y que me agradan y que no necesariamente están vinculadas a un beneficio económico. Entonces, creo que evidentemente, o sea, a ver, alguno me dirá, "Ah, que no sé qué". No, o sea, tengo para vivir normal y lo que hago ahora mismo pues es intentar invertir en lo que he ganado en cosas que me motivan pero no tengo una vida de derroche continuo. Yo conozco gente que se va a cenar todos los días por ahí o a comer todos los días por ahí o estar todo el día fuera de casa y yo intento comer y cenar siempre en casa. Entonces, bueno, yo hago unos sacrificios por un sitio por tener unos caprichos y lo que tenemos que aprender sobre todo es esa parte. Entonces, la parte después de deportista de alto nivel, pues como yo no tengo los intereses que tenía cuando era ciclista, pues tienes que aprender a gestionar la economía de otra manera, ¿no? Entonces, evidentemente, si no utilizas la cabeza un poco también, pues lo que ganas lo puedes perder en... Muy rápido, ¿no? Sí, nunca tardas tarde. En ganar las cosas tarda mucho y en perderlas se va muy rápido. Exactamente. Además, el dinero se va muy rápido. Entonces, en todos los sitios, pues hay interesados también que te venden el oro y el moro, te quieren esto, no sé qué, cada uno te lleva en la dirección que os quieren, nadie piensan por ti, sino por ellos. Y lo que aprendes al final es a pensar por ti mismo, ¿no? O sea, lo que hacía en la bicicleta, la suerte que tenías que el 99% era yo y el 1% era el equipo. Y aquí, desgraciadamente, el 1% soy yo, el 99% es lo que me rodea. Entonces es la dificultad más grande que a mí me cuesta gestionar, viniendo del deporte, pero bueno, pues que me ha motivado desde el primer día a aprender a hacerla, a conseguirla. Qué chulo esa rama emprendedora. Siempre hablas con su... Bueno, no yo, ¿no? Pero mucha gente tiene relación lo relaciona con el deporte, ¿no? Esa enseñanza que te da el deporte, esa capacidad, pues después mucha gente la ha aplicado a emprender, a hacer proyectos, a cosas, aunque no sea puramente por beneficio económico, ¿no? Y es muy chulo. ¿Cuál es de los negocios que has hecho y que has tenido, cuál es el que más te ha motivado, que más has aprendido? No sé si puedes compartir algo. A ver, es que me motiva todo lo que hago, Jaime. O sea, pero de hecho la parte de la sala que hablas arriba, la parte de biomecánica y ergonomía, es algo que llevo haciendo desde que tenía prácticamente 17 años. Entonces, es cierto que después de hacer, le terminé mi carrera como ciclista profesional, pues hice diferentes cursos sobre todo para conocer qué es lo que se enseña y qué es lo que se sabe sobre esta parte. Y bueno, pues en esos cursos también he aprendido cosas muy chulas, pero también he encontrado otras muchas cosas que digo, joder, esto no, no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Pero bueno, en el mundo del negocio,
Si tienes cuerpo para soportarlo y lo que quieres es hacer billetes, pues hay gente que hace cualquier cosa, a cualquier precio. Yo, como tienes al final lo que hago es disfrutar y compartir cosas, ¿no? Yo creo que a mí lo que más me llena en estos momentos es compartir experiencias con las personas y tengo clientes de todo tipo de índole, ¿vale? Y con diferentes objetivos que, ostras, te quedas, digo, ostras, tú podrás escribir un libro, ¿sabes? O sea, para mí las experiencias que esas se quedan ahí y que evidentemente no compartiré nunca con nadie porque son cosas íntimas de las personas, para mí es lo que más me está... pues, estoy en la parte más bonita posiblemente de mi negocio, ¿no? Y tengo la suerte de compartirla con clientes que encima te pagan por reforzar en un servicio. Así que, Qué bueno todo esto, ¿no? Porque también hay mucha gente seguro que lo está escuchando, que tiene esa rama emprendedora o que ha tenido alguna idea, alguna iniciativa, o para pues ya lo ha intentado y, bueno, pues por el camino está en esa dificultad, ¿no? En ese aprender. la pena, Javier, ya que sacas el tema, es que en este país no se incentiva el emprendimiento. ¿Crees que también hay No se incentiva absolutamente nada. O sea, desgraciadamente, eso me da igual. O sea, ya no es una cosa de ni de izquierda ni de derecha. Es una cuestión de que no se ha incentivado. O sea, podremos quejarnos de otros países, podremos quejarnos de otras culturas, pero en otras culturas ves el talento y le empujas porque al final todo el mundo se va a nutrir de ese talento. Y en nuestro país, que es un país, creo que, no sé si es de maravilloso o mágico, ¿vale? Lo estamos estropeando. Entonces, esa parte de ese emprendimiento que puedes tener tú con esta iniciativa que tienes y que pueden tener otros muchos jóvenes, ya no digo que le regales las cosas, pero que facilites el montarlas, que facilites la gestión de los mismos para que tú puedas entregar un negocio poco a poco. O sea, aquí tú montas un negocio y lo primero que tienes es a tus amigos de Hacienda llamándote a la cuerda. Cuando nos pasan los de Hacienda, vienen los de Sanidad. Cuando pasan los de Sanidad, vienen los de Trabajo. Ya, estamos en una situación que yo entiendo que cada uno tiene que hacer su trabajo, ¿vale? Y yo eso no lo critico, pero o sea, tienes que dejar que la gente también se confunda, que no meta errores, ¿vale? Y ayudarles a gestionar eso para que no se vuelva a repetir. Pero aquí no te dan esa posibilidad. Aquí como metas la pata, se acabó. Te lo dedican, te van al Valle de los Caídos directamente. ¿Y crees que es una cuestión más de cultura, de lo que tenemos en la sociedad, que faltan cosas? ¿O también es una parte más de que, pues, ahora mismo desde el Estado, desde el gobierno, desde tiendas de CERF, no se trata de ideas, ¿no? Pues una parte es la otra, son las dos. ¿Qué opinión tienes un poco acerca de todo esto que estábamos hablando? Yo creo que son mecanismos que están tan sumamente acotados que depende de la necesidad, pues toman unas decisiones u otras. Y creo que falta mucha o muchísima formación a todos los niveles. Creo que tenemos unos técnicos muy buenos. Hay gente muy buena y muy formada porque para llegar a sus cargos tienen que pasar unos filtros bestiales. Sí. Pero creo que hay otras personas que no tienen esa formación que los tropea. Y entonces creo que eso es lo que realmente hace que bueno, pues que todo se distorsione y que aquello que puede ser bueno se convierta en algo posiblemente no tan bueno. Como sociedad, es un poco más así abstracto, ¿no? Pero como sociedad, ¿crees que estamos perdiendo? Lo hemos hablado un poco antes, ¿no? Pero ¿crees que estamos perdiendo algún valor importante, ¿no? Que tenemos que mantener o que quizá hoy no se tiene tan en cuenta y que podría ayudar a tener estos ambientes que nos ayuden bueno, a vivir con propósito, a tener ganas de emprender? No sé si quieres ver algunos valores que tú ves importantes y que crees que se están perdiendo.
todo va a cambiar. Yo no creo que, a ver, y siempre hablamos, y cuando ya tienes una edad, siempre hablamos de que se pierden los valores, lo que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, tal, y echamos siempre en cara a los jóvenes o a las generaciones esto, pues que no sois igual de nosotros. Yo tampoco soy igual de mi padre, ni mi padre igual de mi abuelo. Yo creo que por ahí no van los tiros. Yo creo que hoy lo que hay es un exceso de información y ese exceso de información lo que está haciendo es confundir a la sociedad. Entonces, y depende de lo que leas y dónde lo leas, cuándo lo leas y cómo lo leas, te llevan una dirección o en otra. Creo que vivimos, yo creo que el miedo, ¿vale? Nos están infundiendo, o sea, el mensaje que me llega es un mensaje siempre de intentar atemorizar a la gente, ¿vale? No sé si es para tenerla controlada o no sé si es que realmente hay todas estas cosas de las que nos han. Y te lo dice alguien que ni escucha, o sea, gurús de la radio, ni gurús de la televisión, ni gurús de internet, ni, o sea, intento de lo que vas cogiendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hacer mi propio entendimiento de lo que, si llego a entender algo de lo que sucede. Porque yo creo que hasta para muchos de los fiscales metidos les tiene que sorprender lo que está pasando. ¿Vale? Entonces, yo creo que el problema más grande es que se quiere tener controlada la población en base a generar miedo, generar dudas y luego pues el regalar cosas a personas que a lo mejor no tienes por qué regalárselas en un momento de su vida en la que tienen que luchar por ello, yo creo que está haciendo mucho daño. Entonces, ahí hay muchos jóvenes que, bueno, me lo regalas, pero a mí no me vas a quitar mi iniciativa y mis ganas de hacer cosas. Y hay otros que a lo mejor les paralizas, ¿sabes? Entonces, esa parte es la que realmente está haciendo daño, ¿no? Luego, pues todos los empresarios se encuentran, da igual el negocio que sea, o sea, todo el mundo tiene dificultades para encontrar gente que quiera trabajar, para tener personas que quieran asumir una responsabilidad, que quieran tener, que quieran soñar con tener algo más. Se le categoriza al empresario de ser que es un delincuente, ¿sabes? Entonces, se está generando una visión tan sumamente distorsionada de todas las cosas que dice, yo empresario, no, yo funcionario. Y funcionarios puede haber los que hay, pero si no hay empresas, no hay empresarios, no hay trabajadores, no hay alguien que mueva la economía de alguna manera, va a ser imposible sostener un gobierno, pues sostener una sociedad, ¿no? O tener mejores infraestructuras. Entonces, en ese sentido sí que tengo la sensación de que vamos quizás un poco para atrás y medio para adelante, ¿no? Aunque se sigan haciendo muchas cosas afortunadamente. Totalmente, totalmente. Es una buena visión. Me quedo pensando en muchas de las cosas que dices, pero eso vas tranquilo. Y es una buena visión de alguien que está metido, ¿no? Bueno, que no tenía muchas ideas, muchas iniciativas, que vas visto en decía Cari, que hay que seguir peleando la Jaime, que sirve para todo. A mí lo que para. No, digo, tengo un amigo que me dice, yo voy a estar trabajando hasta un antes que me muera. Digo, pues, no sé si poder hacer lo que tú haces, pero si me pasa lo mismo, yo creo que seré feliz. Y tengo otro amigo que me dice, yo no me jubilo porque eso es poner una caducidad a tu, ya no te digo a tu negocio, pero sí a tu inteligencia emprendedora, ¿no? Entonces, evidentemente, pues según la edad que tienes, puedes ir haciendo cosas diferentes, pero me parecen dos mensajes súper sabios de dos personas que van trabajando todo el día. Para ti ese sería el éxito. Eso es para ti el éxito, por ejemplo, el poder trabajar hasta el último día desde ahí. El poder hacer aquello que me haga sentir feliz. O sea, Eso sí. sí, yo creo que evidentemente, o sea, no podemos ser aquí unos decir, o sea, puedes vivir del aire. O sea, desgraciadamente antes, afortunadamente, pues tú me traías unos tomates, yo te daba unas zanahorias, el otro me daba un troquito de carne, yo le daba un pescadito. Había ese troque y vivíamos, no había envidias, no había cosas, ¿no? Desgraciadamente, las cosas que vivimos, pues necesitas tener unos ingresos
para cubrir como mínimo tus gastos y evidentemente pues cualquier cosa que hagamos, la parte económica pues al final es la que desgraciadamente nos mueve a todos, ¿no? Claro. Pero dentro de esa parte, si disfrutas con aquello que haces, ya que, o sea, puedes estar trabajando esta vida, la que viene y el resto de vidas. O sea, para pagar todo lo que se describe para la Europa, tenemos que trabajar unas cuantas generaciones, Jaime. O sea, que El Calvin que llegaron donde se ve, por si se ve mucho. Yo no sé cómo se va a pagar eso, ¿no? O sea, yo tampoco tengo la información para... Ni la información ni los conocimientos. O sea, que... eras roto. Eras, abre una. O sea, en unos pocos millones puedo más o menos pues, hacer unos cálculos, pero cuando ya hablan de miles de millones, Dios te digo, ¿a dónde vamos? O sea, la pena es que muchas personas que gestionan esas cantidades de dinero tienen menos conocimientos que tú y yo. ¿Sabes? Y eso es lo que realmente, o sea, esto es como le das a un tonto un silbato, el silbato se rompe y el tonto sigue silbaño. O sigue tocando intentando ser el silbato, ¿no? Entonces... O sea, ves esa sensación un poco que creo que nos transmiten a la mayoría de las personas sensatas, porque yo creo que hoy en día se comete un error muy grande y que no sé si es una cuestión política en la que se ha intentado que los partidos políticos sean como los equipos de fútbol y yo soy del Madrid y yo soy del Barça y aquí tal, y yo soy de izquierda y tú de derecha y no sé qué. O sea, yo creo que es algo tan sumamente ridículo que digo, que tienes a una persona sensata y una persona normal, o sea, lo que quieres es que, bueno, pues que esas personas que nos dirigen de alguna manera, que dirijan a lo de la izquierda, a lo de la derecha, a lo del centro y a los que vengan de arriba y de abajo. O sea, creo que eso sería lo más sensato y que se dejen de politizar las cosas tanto que lo único que están haciendo es dividir un país que es, digo, podríamos decir que es mágico y maravilloso porque quiere venir todo el mundo a vivir aquí. O sea, que algo tendremos aquí que el resto del mundo valora más que nosotros. Pues sí, porque viene mucha gente. No sé cuánto hablan al año que hay. O sea, hay tantos visitantes como habitantes de España, ¿no? O más, incluso, yo no sé. O sea, es una auténtica barbaridad. Sí, 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 sí. Y no lo cuidan, eso, a lo mejor. A ver, se cuida de la manera que se cuida, pero no se fomenta, no se contribuye. Al final, yo creo que falta, ¿sabes? O sea, en cualquier negocio te piden un business plan, ¿vale? Como son los presupuestos del Estado, se piden un proyecto de país, un proyecto de negocio, unos objetivos y cómo quieres llegar a ello, ¿no? Sí, los presupuestos que no, desde 2023 llevan parados. Y no pasa nada, ¿sabes? Entonces, pero o sea, llega un momento en el que yo ojalá dijese, tengo la solución, pero ya, tengo para dar las mías humildemente y cometo errores todos los días. O sea, que ponerme también en su situación no es sencillo, No. pero sí que creo que ustedes hay gente muy formada a la que nos está escuchando. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Porque no le dan palmaditas en la falda, Jenny. Claro. Palmaditas en la espalda. Hay que ser así, ¿no? Así un poco de queda bien contigo. No, así es. Así es, ¿no? Te quiero preguntar, bueno, estamos hablando de muchísimas cosas, ¿no? Bueno, por tocar, sé que has estado con gente muy famosa, ¿no? A veces entornos, ¿no? Que hay. Tus circunstancias te han llevado a coincidir en eventos y bueno, pues seguro que hay alguien que te ha hecho mucha ilusión haber conocido, que admirabas, tú, y bueno, pues te gustaría, te ha permitido conocerlos así, se te viene ahí en la cabeza que el nepotista, alguien... Pues, a ver. Tuve la suerte de las Olimpiadas. ¿Vale? Yo también gané el Tour de Francia. Y justo estábamos en el restaurante y llegó Rafa Nadal, que al final ya pues en aquel momento yo no sé cuántos Roland Garros había ganado y era un deportista mundialmente conocido, ¿no? Y aunque fueron 30 segundos, un minuto escaso, o sea, para mí me demuestra la calidad humana de Rafa, pues llegar, él me vio, yo no lo había visto a él, y vino
rápido pues a felicitarle personalmente, ¿no? Ya no es la persona que manda tweets o que está en Instagram felicitando, sino que a nivel personal siempre tiene una llamada para otro deportista. Sí. Y creo que en ese sentido Rafa ha sido y creo que es un referente en todos los niveles, ¿no? Totalmente. Y luego pues con Fernando Alonso pues tuve la suerte de pasar varios días con él en Portugal cuando él estaba en el equipo Renault y bueno pues hicimos allí, tenemos una concentración con el equipo, con el testing y bueno pues estuvo entrenando un día con otros en bicicleta, al día siguiente aprovechando que teníamos 2 días de descanso, día tranquilo, nos invitó pues para conocer todo su equipo desde dentro y ver pues eso, también una persona súper meticulosa que es feliz pilotando, que es feliz estando cerca de los ingenieros y desarrollando nuevos productos y bueno pues cuando ves otros deportistas a otros niveles con esa, bueno, el uso de Fernando en este caso con esas inquietudes, pues me han parecido y me parecerán siempre dos personas diferentes en ese sentido, por eso han conseguido lo que han conseguido, ¿no? Y siguen consiguiendo cosas. Totalmente. Totalmente. Ahí sigue. Bueno, Rafa ya se tuvo que retirar. Ahora se ha metido en el mundo empresarial y que bueno, está dando sus primeros pasos, aunque ya bueno, pues viene ya con un bagaje importante, pero bueno, ahora pues, ¿sabes? Siempre damos otra pantalla nueva. Sí, está un poco ahí en una situación. Bueno, tú no sale y Un poquito a otro nivel, pero sí, no, pero bueno, pero sí, pero eso es lo es a mí, exactamente. y él rápidamente se ha ocupado con otras cosas, le ha interesado otras cosas y, bueno, y tiene mucha ambición empresarial, yo creo, Eso es. de hacer cosas y es chulo, porque hay personas que tienen la capacidad, también por supuesto la capacidad económica, ¿no? Y la capacidad de llegar a gente, de influir, de hacer cosas, pues es chulísimo, ¿no? La academia que tiene montada, pues inspira y crea con muchísimos tenistas, a muchísimas familias que después viven del tenis, Simplemente le trajo, ¿no? da muchísimo trabajo, por supuesto, tiene también su fundación, por supuesto, un montón de cosas, ¿no? Y creo que es bueno que gente así tenga esas ganas de hacer cosas, ¿no? Y no, bueno, no sé, estemonice, ¿no? Por hacerlo, ¿no? O sea, que enseguida, en cuanto hay una noticia que no gusta, se echa todo el mundo encima de Rafa, de la que sea, ¿no? Y me parece, bueno, por lo menos muy chulo, ¿no? Que, joder, muchísimo trabajo, muchísima inspiración, muchísima capacidad de otras personas crezcan, se desarrolle y creo que es importante, ¿no? No, es que eso es, yo creo que es una tarea, es una asignatura que tenía que ser imprescindible. Imprescindible, o sea, matemáticas y negocios. Y negocios. Sobre todo porque al final te da una visión. Yo creo que lo más bonito y lo más importante que tenemos que tener en la vida todos es tener como mínimo el conocimiento de todas las cosas. Luego, evidentemente, no todo el mundo vale para dirigir una empresa, ni para mandar, ni para ser mandado, ¿sabes? O sea, que al final, o sea, creo que lo importante es que tengamos el conocimiento para poder respetar a cada uno en su faceta, o sea, y eso te lo da conocimiento, te lo da la información. O sea, esa parte creo que debería ser Crucial, crucial. totalmente. Por ir terminando la charla, que ha sido bastante distendida e interesante, a mí me ha gustado mucho. Quiero hacer dos partes últimas, ¿vale? Lo primero es, bueno, una pequeña sección que hacemos para también en el formato vertical, de 10 deportistas, en los que tú tienes que, bueno, definirlos o decir lo primero que se te viene a la cabeza de ellos, en una o dos palabras, algo poco sencillo, ¿no? Entonces estoy aquí, Miguel, ¿vale? 10 deportistas, 10 palabras, ¿vale? Es un poquito la sección. Entonces, bueno, te digo, ¿preparado? Perfecto. Pues primero, Alberto Contador, Creo que es espectacular. ¿vale? Miguel Indurain, Eh, Hostias, Miguel, es que con una palabra solo es difícil. un poquito más, si podéis. Sí, Miguel, yo creo que un señor a todos los niveles. Un secreto. Sí. Lance Armstrong, Un revolucionario. el Chava, Único. Único. Valverde,
Valverde, un ganador incansable. Pau Gasol. Este es otro señor, creo que ah, un señor de los pies a la cabeza. Rafa Nadal. Rafa es constancia y también un tío incansable a la hora de conseguir sus metas. ¿Y qué Casilla? Un genio. Un genio. Sí que es un genio porque lo que ha hecho y lo que sigue haciendo creo que muchas veces son genialidades a todos los niveles. Entonces, o sea, creo que no es sencillo o sea, no ha sido sencillo su papel y lo que ha hecho en momentos puntuales o muchos momentos puntuales ha sido muy especial. Muy especial, ¿no? Sí. Fernando Alonso. Un tío metódico, inteligente. Y por último, Carlos Sastre. Pues yo soy a mi manera, Jaime. A tu manera. I did it my way. Muy bueno, muy bueno. Por última pregunta final, para que dejes a la cámara, ¿vale? Después que respondas libremente como quieras. Me gustaría hacerte una pregunta, es que ¿cómo te gustaría que la gente te recordase? Hemos hablado mucho de toda tu carrera, de toda tu historia, de muchas cosas. Hemos hablado de lo que el éxito se firme, y muchas veces bueno, pues rápidamente se diluye y hay mucho peso, pero a ti, en el deporte, ¿cómo te gustaría que te recordaran cuando hablen de ti? Y yo quiero que me tengan presente, no quiero que me recuerden. Vale. ¿Sabes? Entonces creo que cuando te tienen presente, da igual que estés aquí que no estés aquí, es porque lo que has hecho o lo que has dicho eh, les ha llegado de alguna manera y yo creo que es la esencia de las personas es lo que más perdura y lo que realmente guardamos todos, ¿no? Totalmente. Totalmente, pues con este mensaje, Carlos, vamos a terminar esta charla. No sé si has estado poco, estaba ahí, como, bueno, nuestras acogidas bien en tu tienda. Y nada, pues con esto terminamos el primer episodio de la segunda temporada. Ya os dije que íbamos a subir el nivel, así que aquí estamos un gran deportista. Y con esto cerramos. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Jaime, mira, que ti. Pues no sé cuánto tiempo hemos grabado, pero vamos.